En este video se presenta el balance de materia sin reacción química para una mezcla gaseosa. El problema dice que una corriente de nitrógeno gaseoso de 10 kmol por hora se mezcla con una corriente de hidrógeno gaseoso en una unidad de mezclado. A la salida del mezclador se obtiene una corriente total de 40 kmoles de nitrógeno e hidrógeno por hora. Determinar los kilomoles de hidrógeno que deben suministrarse por hora y la composición de la mezcla. Para resolver el problema, lo primero que se realiza es el diagrama correspondiente. Se observa pues que por la corriente N1 ingresan 10 kilomoles de nitrógeno por hora. Por la corriente N2 se está alimentando hidrógeno, no sabemos cuánto. A través de la corriente N3 sale un flujo de 40 kmol por hora de la mezcla gaseosa, cuya composición en fracción mol desconocemos y es lo que se busca calcular. A continuación se debe establecer y simplificar la ecuación de balance de materia. En este caso se parte de la ecuación completa. Entradas menos salidas más generación menos consumo es igual a la acumulación. Ya que es un proceso sin reacciones químicas, la generación y el consumo se cancelan. Además, este es un proceso continuo y se asume que es en estado estacionario, por lo que la acumulación se quita de la ecuación, quedando simplemente las entradas son iguales a las salidas. Enseguida se plantea propiamente el balance general de materia. Para ello nos auxiliamos del diagrama correspondiente. Recordar que un balance general de materia implica únicamente los flujos totales en cada corriente. Como se dedujo antes, las entradas son iguales a las salidas. Por lo tanto, a este proceso ingresan dos corrientes, N1 y N2. Sumamos pues ambas corrientes, pero del proceso solo sale una corriente. Por lo tanto, queda de esta forma. N1 más N2 es igual a N3. Ese es el balance general, el balance de flujos. De aquí entonces se despeja la incógnita. Y en este caso pues es N2, es la única que se desconoce. N2 queda N3 menos N1, que por supuesto corresponde al flujo de hidrógeno que se alimenta al proceso. Así, el flujo de hidrógeno es de 30 kmol por hora. Y entonces se ha resuelto la primera incógnita, flujo de hidrógeno que alimenta el proceso. Enseguida se hace balance por componente, a fin de calcular las composiciones, o sea, la fracción mol de la corriente de salida en el proceso. En este caso se elige al hidrógeno como el primer componente y se aplica la misma ecuación que se dedujo antes. La entrada de hidrógeno va a ser igual a la salida del hidrógeno. Nos seguimos apoyando en el diagrama para facilitar los cálculos. Aquí ya se ha añadido el flujo de hidrógeno que se alimenta al proceso. Así, para saber la composición del hidrógeno en la corriente de salida del proceso, en la mezcla, pues se identifica cada una de las corrientes en las que hay hidrógeno. La única entrada que tiene hidrógeno es N2. ¿Sí? No hay otra corriente de entrada
que contenga hidrógeno. Por lo tanto, el flujo de hidrógeno que ingresa al proceso es la corriente total por la composición de hidrógeno en esa corriente. Eso va a ser igual a las corrientes en donde haya flujo de salida de hidrógeno, y de hecho solo hay una, N3. Entonces, el flujo de hidrógeno que sale por la corriente N3 se calcula multiplicando N3 por la composición del hidrógeno en esa corriente. De tal manera que en esta ecuación solamente hay una incógnita, y de hecho es la fracción mol del hidrógeno. Al sustituir los datos se obtiene que la fracción mol de hidrógeno en esa corriente es de 0.75. Entonces ya se determinó la fracción mol del hidrógeno. Ahora, ya que la suma de las fracciones de los componentes debe ser igual a 1, pues directamente es posible obtener la composición, en este caso del nitrógeno. Va a ser el complemento, 0.25. Sin embargo, si alguien desea realizar el balance de nitrógeno, pues se hace de la misma forma que para el hidrógeno y el resultado va a salir igual. Aquí se presenta ya el diagrama completo con los resultados obtenidos. Por su atención, muchas gracias.